Ok, mis hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26. Filipenses capítulo 1, verso 19 al 26 dice la palabra. Si estamos ahí, mis hermanos. Filipenses capítulo 1, verso 19 al 26 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El título de este sermón es El anhelo del creyente, magnificar a Jesucristo de principio a fin. El anhelo del creyente, magnificar a Jesucristo de principio a fin. O por lo menos ese debe ser el anhelo. Entre los años 1966 y 1969, un cristiano de la China continental, tan solo a 7 semanas de haberse convertido al evangelio, se había vuelto un gran evangelizador. Su nombre era Misong Myoa. Y fue capturado por agentes comunistas a quien luego de su captura le gritaban que abandonara su fe, pero Misong le respondía que Jesús era el salvador de su vida y que él no podía obedecer la voz de otras personas. Y la historia relata que muchos fueron los sufrimientos de este cristiano. Fue abandonado por su esposa, no soportó esa adversidad para su esposo, lo abandonó, se fue con otro hombre, fue culpado de traición por parte del gobierno chino por predicar ese evangelio de ese tal Cristo. Fue arrestado por 15 años, todo el tiempo golpeado, todo el tiempo torturado, e incluso enfermó en la cárcel, pero aún con todo ese sufrimiento, aquel hombre se gozaba en Dios, aferrándose cada día a un verso. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Constantemente meditaba en este salmo que le dio fuerza para gozarse en Dios aún en medio de sus dificultades. Se dice que compuso un himno con base a este salmo y aún a pesar de aquellos momentos trágicos, él seguía predicando el evangelio. Y fue tal el testimonio de gozo y de paz que demostró en medio de sus terribles y constantes tribulaciones por causa del evangelio, que un médico en cierta ocasión no aguantó más, sino que se arrodilló delante de él y le dijo: tu Dios es una realidad para mí. Amados hermanos, la forma en que vivimos y la forma en que morimos muestra al mundo el valor de nuestro Dios. No solamente sino y todos los mártires del cristianismo, sino que todos los cristianos, por la gracia de Dios, hermano, que hemos encontrado a Cristo, aquel gran tesoro de nuestras almas, que satisface lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, nos sostenemos por la gracia del Señor. Por eso predicamos, para que los demás puedan también ver y saborear la gloria de ese tesoro. Es nuestra convicción. ¿Y qué más podemos hacer sino hablar de aquel que es nuestro gran tesoro? A veces no sé cómo puede alguien pensar que el cristianismo y Cristo es algo aburrido y que nosotros, aburridos de ello, queremos aburrir a los demás y por eso les predicamos el evangelio. Y por eso aguantamos tanto y por eso renunciamos a tantas cosas. Bueno, sabemos por contexto que las circunstancias del apóstol Pablo, al igual, por ejemplo, hizo que más extensas que este hombre, que este mártir, que muchos,
pues tampoco eran buenas. Él estaba preso, era el objeto de menosprecio de los romanos, y hasta cierto punto experimentaba incertidumbre acerca del futuro, de no saber si finalmente iba a ser libre o no. Pero en medio de sus circunstancias, su gozo brilló, no porque tenía fe en que iba a salir, sino porque sus circunstancias redundaron en un mayor progreso del evangelio. Es lo que Pablo muestra en la carta a los filipenses, de que aun cuando estaba preso, la palabra no lo estaba, y el evangelio se había extendido incluso aún por el pretorio, es decir, el lugar donde estaba encarcelado. En la adversidad del apóstol Pablo, la muerte era una posibilidad. Cada vez que alguien era encarcelado por los romanos, eso implicaba que posiblemente iba a morir. Más si ahora era alguien que se sublevaba ante la divinidad, entre comillas, del César. No obstante, Pablo sabía que él no sería avergonzado, porque aún en tales circunstancias, Cristo, como dice él, sería magnificado. Es decir, a través de Pablo se mostraría la magnitud de la grandeza de Cristo. Esto nos lleva a tratar 3 puntos en particular y cerrar con aplicaciones. Y el primer punto que vamos a hablar es la convicción del apóstol en medio de su adversidad. La convicción del apóstol en medio de su adversidad. Versículos 19 y 20. Nuevamente lo leemos. Dice, porque sé. Note, y ahí es donde se plantea la convicción. Porque sé. Es decir, de saber, de conocer por convicción a profundidad. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, eso resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo pone sobre la mesa 2 cosas, la vida y la muerte, note, pero lo hace con regocijo. En esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, la incertidumbre ante el futuro estaba presente, pero el apóstol Pablo se regocijaba en medio de ello, porque él sabía que fuese cual fuese el veredicto, todo resultaría, como dice él, en su liberación, por la oración de ellos, pero especialmente por la suministración del Espíritu. Ahora, ¿qué significa esa liberación? Algunos han sugerido que la palabra liberación en el verso 19 se refiere literalmente a ser libre de la prisión, lo cual pudiese sonar algo lógico en vista que estaba en prisión, en vista que él esperaba permanecer un poco más de tiempo trabajando para el beneficio de la obra, y eso lo relata más, o lo confirma en el versículo 25 y 26. Sin embargo, por ciertas frases que rodean este versículo, esta palabra, algunos entienden que esta liberación posiblemente esté refiriéndose a otro tipo de liberación. Incluso sobre todo porque la palabra liberación, o la palabra que se usa ahí para liberación, también se traduce como reivindicación o como salvación. Es decir, no solamente se traduce como liberación de salir de algún lugar, sino liberación o salvación de ser salvado o librado de algo en particular, pero no necesariamente de una cárcel, como lo que pasaba con Pablo. Lo cual parece encajar más con el hilo de pensamiento de Pablo, específicamente con el verso 20, donde Pablo dice que esta convicción era conforme a su anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado y que Cristo sería magnificado, sea por vida o por muerte. Así que Pablo tenía dentro de su concepto, de sus posibilidades, ¿qué cosa? Que podía morir, aun cuando él podía saber también que podía salir de ahí. Es decir, que aún ni la muerte lo alejaría de la salvación o preservación, que también se traduce esta palabra, de Dios en Cristo. No, no reivindicación, preservación. Se traduce como salvación o preservación. Ahora, Pablo expresa que su corazón abrazaba un anhelo y una esperanza. Por eso él dice, conforme a mi esperanza y a mi anhelo y esperanza. Y es interesante aquí la palabra anhelo, porque en el griego tiene un prefijo que indica una intensidad en el verbo.
De tal manera que no solamente se pudiese traducir como anhelo, sino que literalmente, o más exactamente, pudiese traducirse como un anhelo intenso o un ardiente anhelo. Es decir, es como si el texto dijera, conforme a mi anhelo ardiente y esperanza. Lo cual no es más que una esperanza, lo cual no es más que una espera feliz de algo futuro e invisible que se espera ver o recibir con ansias y que influye en todo el estilo de vida. Y esto obviamente tiene que ver con qué, sino con la glorificación de Cristo. Recuerde que cuando el creyente habla de la esperanza de Él, ¿a qué se refiere? Sino a la venida de Cristo y la glorificación que el creyente tendrá con Él. Esa es nuestra esperanza. Cuando vemos nuestras enfermedades, nuestros pecados, todo lo que nos toca lidiar en este mundo, ante eso tenemos una ¿qué? Bendita esperanza, como dice la Escritura también. ¿Cuál? De que algún día esto va a terminar. Que esto que nos rodea, que esto que nos acongoja es pasajero y no se compara con las glorias venideras, mis hermanos. Ahora, note que el anhelo intenso y esperanza de Pablo era de saber que no sería avergonzado. Y la palabra traducida como avergonzado proviene una palabra griega que se refiere como a un sentimiento de temor o vergüenza que impide que una persona lleve a cabo. Lo cual no tenía nada que ver con la reputación del buen nombre de Pablo, sino con el mensaje que él estaba llevando. Igual Pablo, ¿dónde estaba? Encarcelado. Eso humanamente ya sería motivo de ¿qué? De vergüenza para alguien. Pero Pablo, aún estando encarcelado, dice, en nada será avergonzado. Porque Pablo no está pensando en su buen nombre, en su libertad como ser humano. Pablo está pensando más allá. Y es claro entonces que su ardiente anhelo y esperanza tiene mucho que ver, es con el contexto en el que Pablo se está desenvolviendo. Para este momento Pablo estaba cargando, como todo creyente, la cruz de Cristo. Estaba encarcelado por causa del Evangelio y la predicación de él. Y estar encarcelado por causa de sus convicciones pudo provocar vergüenza en el apóstol, pero no fue así, porque la vergüenza que el apóstol Pablo quería evitar era otra. Versículo 20, note. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y con estas palabras, Pablo está diciendo dos cosas. Uno, nos está dejando ver lo que pudiese ser su vergüenza. Y dos, lo que entonces sería lo contrario a esa vergüenza. Esa victoria. Veamos lo que era su vergüenza. Y es esto, hermano. Llegar a negar a Cristo. La vergüenza de la cual Pablo estaba hablando tenía que ver con que Cristo fuese negado en él, sea por palabra o por acciones. Observe que Pablo expresa que que no quería ser avergonzado en nada. Luego de eso expresa una partícula de contraste. Antes bien, dando a entender que para Pablo su vergüenza era exactamente lo contrario a lo que va a expresar. ¿Y qué es lo que expresa? Como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es como si Pablo dijese, yo no quiero ser avergonzado negando mi fe en Cristo. Al contrario, anhelo que Él sea magnificado en mi cuerpo, sea que esté vivo o que esté muerto. Es decir, que si al final muero, la gente puede decir, murió por no negar a Cristo el Señor y por seguir predicando el Evangelio. Dicho de otra manera, el apóstol sería más avergonzado en la medida que Cristo fuese menos magnificado en él. Sin duda, Jesucristo para Pablo era su mayor tesoro. Y por lo tanto, su plena satisfacción, la razón de su vivir. Por lo tanto, para el apóstol Pablo no había una vergüenza mayor que el hecho de que el nombre de su mayor tesoro fuese blasfemado o negado entre los hombres por causa de un mal testimonio o por causa de callar ante la sociedad. Esto, por lo tanto, nos conecta con lo que es el contraste, lo que era entonces su victoria, su satisfacción, es decir, lo contrario a su vergüenza. Y ese segundo argumento se desprende del primero. Si para el apóstol Pablo era una vergüenza que Cristo no fuese magnificado en su vida, entonces su mayor gloria, satisfacción y deleite era que Cristo fuese visto en sus obras y en sus palabras.
que Cristo fuese presentado por él como el Rey Supremo, el soberano, el Dios de gracia y misericordia. Pablo dijo en varias ocasiones, si te vas a gloriar, gloríate en Cristo. Por eso en Gálatas Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado y yo el mundo. Así que en términos normales, lo contrario de ser avergonzado es recibir honor. Sin embargo, no era así para Pablo. No ser avergonzado para Pablo no era que el nombre de Pablo fuese exaltado, sino que el nombre de Cristo recibiese honra a través de él. Esto me lleva a acordarme las palabras de Juan, hablando de Cristo. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pablo pudo haber tenido muchas cosas de que haberse gloriado, y eso él lo dice en la carta a los Filipenses. Su conocimiento, sus dotes, su oratoria, su nacionalidad. Y luego en el cristianismo, él pudiese haber sacado pecho por ser uno de los más grandes misioneros del cristianismo en la era del primer siglo. Sin embargo, su propósito no era que los demás vieran sus dotes de oratoria, conocimiento, sino que Cristo fuese visto en él como el Señor de todo el universo, como el Salvador de todos. Así que aunque Pablo estaba encarcelado y era el objeto de burla de sus enemigos, no había razón de sentir vergüenza. Eso no lo avergonzaba a él. Fuese cual fuese su condición, Cristo seguía siendo exaltado en él. ¿Cuál era la alegría de Pablo según el contexto de la carta a los Filipenses? Me alegro de que el Evangelio sigue extendiéndose. No dice, me alegro de que por ahí escuché que me van a dejar libre. Me alegro es que el Evangelio sigue extendiéndose. Y cuando le dijeron, Pablo, por allá, ¿se acuerda de esos que mantienen hablando mal de usted? Están por allá burlándose de que usted estaba encarcelado y que ellos ahora podían predicar. ¿El qué dijo? Pues me gusta que esté predicando. Lástima a ellos que lo hacen por contienda, pero me gusta que el Evangelio se esté extendiendo. Era su gozo. Pablo vivía para dar gloria a Dios. Por eso, si moría, él sabía que mientras el nombre de Cristo estuviese siendo presentado, no solamente por palabras, sino en su vida, entonces aún si moría, también daría gloria al Señor. Aparte de que estaba convencido de que si moría, pues eso no sería el fin de él, porque nada ni nadie lo podría separar del amor de Cristo. Es cierto que la prisión era una especie de limitación. Sin embargo, el Evangelio seguía extendiéndose. Así que esa frase, esto resultará en mi liberación, significa que por donde quiera él saldría ganando. Si seguía viviendo, Cristo sería magnificado en su vida, porque para Cristo para Pablo el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Por lo tanto, si moría, también Cristo sería magnificado. Pues la muerte significaría estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como él mismo lo dice. Así que no es entonces que Pablo no deseaba ser liberado. Claro que quería, él dijo, es mejor ser liberado porque eso va a ser más beneficioso para la iglesia. Note eso, ni siquiera ser más beneficioso para él, sino ¿para quién? Para la iglesia. Pablo se debía a Cristo y se debía a la iglesia. Usted y yo tenemos familia, aquí obviamente ante quien debemos responder. Pero aún en medio de tener familia, la pregunta es, ¿me debo a Cristo? Y aún teniendo, sin descuidar la familia, la pregunta siguiente es, ¿también me debo a la iglesia? ¿Qué es la iglesia del Señor para mí? Porque el amor que expreso a Cristo es un amor que también debo expresar ¿a quién? A la iglesia. Amando, soportando, animando. Así que el punto de Pablo es que por encima de ese deseo había otro deseo supremo, la gloria de Cristo. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo sabía que su cuerpo era simplemente su instrumento para magnificar al Señor. En mi cuerpo, dice él, o por vida o por muerte. Y esto para todos, mis amados hermanos, el cuerpo es instrumento de la vida, instrumento de servicio al Señor.
Y esto muchas veces se utiliza en las Escrituras como una figura para referirse en la totalidad al hombre, cuando se habla de el cuerpo, es decir, no es solamente la parte carne, sino todo el ser del hombre. Cuando Pablo dice en Romanos 12:1 que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, se refiere a todo el ser. Así que lo que Pablo está diciendo es que su anhelo era usar todas sus facultades, intelecto, afectos, voluntad, con la ayuda del Espíritu para exaltar el nombre de Cristo, sea vivo o aún al punto de estar a la muerte. Por eso, a pesar de las burlas y la aparente derrota ante el ojo humano, Pablo sabía que él sería vindicado. Porque por las oraciones del pueblo de Dios y por las fuerzas que provenían del Espíritu Santo, Cristo sería magnificado, es decir, él no sería avergonzado, él sería preservado. Si era libre, Pablo seguiría predicando. Si era encarcelado, seguiría predicando. Y si le dijeran, vas a morir, pues hasta ese día él seguiría predicando. Así que por eso libre o mi libertad resultará en mi liberación hace referencia, al final sea lo que pase, yo seré preservado por Cristo. Al final, pase lo que pase, mi vida estará en las manos del Señor. Él no me abandonará. Pero no me abandonará, ¿qué significa? ¿Que no le iba a dejar morir? No, que no le iba a soltar nada de su ser. Eso nos lleva al siguiente punto. Porque Pablo habla de magnificar a Cristo por vida o por muerte. Así que el segundo punto es lo que significa magnificar a Jesucristo por vida. Lo que significa magnificar a Jesucristo por vida. Ahora, la pregunta más importante que pudiésemos contestar aquí es ¿qué significa eso? Magnificar a Cristo. Para poder entender eso que Pablo está diciendo. Y eso tiene que ver con exaltar, de donde viene la palabra, exaltar o hacer que algo se vea grande. Cuando hablamos de magnificar significaría primariamente exaltar o hacer que algo se vea grande. Incluso la Reina Valera de 1985 y 1909 traducen la expresión que Cristo sea engrandecido, engrandecido. Y una buena ilustración sobre lo que significa magnificar o engrandecer a Cristo sería un telescopio. Que a diferencia de un microscopio, el telescopio es un instrumento que facilita ver las cosas inimaginablemente grandes, ¿no? Pero que se ven pequeñas a lo lejos. El telescopio permite que esas cosas que se ven pequeñas, pero que en realidad son grandes, sean vistas como realmente son grandes. Pero eso siendo un ejemplo vago respecto de lo que significaría magnificar a Cristo. Y cuando hablamos de hacer que Cristo se vea grande, no significa que Cristo sea pequeño, pero yo tengo que encargarme de hacerlo grande. Él es grande, Él es inmenso. Pero yo tengo que expresarlo, mostrarlo como realmente es Él. Aun cuando, por muy grande que lo mostremos, siempre se quedará corto la manera en cómo lo hagamos. Aun cuando nuestra predicación, nuestra vida engrandezca a Cristo, siempre va a quedarse corto. Pero es lo que Pablo quería, magnificar, engrandecer, hacer que Cristo se fuese grande en él. Por su predicación y por la vida que él tenía. Mis hermanos, no usar su vida para que Cristo fuese visto así como Pablo quería hacerlo. Era para Pablo una vergüenza. La pregunta es, ¿estás en esta labor también de magnificar a Cristo en tu vida? ¿Esa es tu tarea, este es su objetivo también? En su diario vivir, en su hablar, en su compartir con los demás. ¿Realmente está en su mente, en su meta, magnificar a Cristo? ¿O simplemente su cristianismo es, ya, voy a la iglesia y listo? No más. Vivo la vida, no le hago mal a nadie, si puedo hago bien, ya. Pero ¿qué estás haciendo para que Cristo sea magnificado? Ahora, eso es algo que primeramente tengo como responsabilidad delante del Señor.
Es decir, la forma de como yo viva para mi Señor simplemente traerá como resultado eso, magnificar a Cristo ante los demás. Pero mi objetivo primario es el Señor, obviamente. Preguntas reflexivas como ¿cómo podemos mostrar el valor de la gloria de Cristo por medio de mi vivir? ¿Cómo puede Cristo ser visto como realmente es en mi vivir? ¿Cómo puede Cristo ser visto como el Dios de gracia, misericordia, paciencia, bondad, generosidad, justicia y santidad por medio de nuestra vida? Y esas preguntas son importantes, hermanos, porque conociendo su respuesta, hemos de mostrar a nuestro Señor Jesucristo como lo que yo creo, lo que digo que es para mí, el gran tesoro para mi alma. Como el pan de vida que quita el hambre espiritual. Como la fuente inagotable de agua que salta para vida eterna y que apaga la sed espiritual del pecado. Pero esto, mis hermanos, se muestra por la vida que yo tengo primeramente para el Señor. Por ello la respuesta a estas preguntas no pasa desapercibida. No es ignorada, no es tenida en poco o no puede ser tenida en poco. Y Pablo, note cómo pudiese darle respuesta a esas preguntas. Para mí, el vivir es ¿qué? Cristo. Eso es para mí. El vivir es Cristo. Es decir, magnificamos el nombre de Cristo por medio de nuestra vida cuando nuestro vivir es Cristo. A veces uno ha escuchado las preguntas, a veces respuestas de cristianos. ¿Qué es la vida cristiana? Un estilo de vida diferente a los demás. Eso nomás. Un estilo de vida. Es decir, una forma de vivir común y corriente, solo que vivimos mejor que los otros. Y por eso los altibajos, o por eso llega un punto donde la gente dice, cambio de estilo de vida. Ya no soy cristiano, sigo siendo bueno, solo que ahora no soy cristiano, pero mi estilo de vida sigue igual. Pero cuando mi vivir es Cristo, nuestra vida está en el todo por el todo para con Él, aún a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿cómo puedo vivir de tal manera que mi vida diga que para mí el vivir es Cristo? Y la respuesta es doble. Aunque la segunda parte de la respuesta que voy a dar se desprende de la primera. Pero simplemente quiero dividir una respuesta a esta pregunta en dos. Nuestro vivir es Cristo cuando uno, experimentamos a Cristo como nuestra mayor satisfacción. Y eso es una lucha interna, hermanos. Repito, nuestro vivir es Cristo cuando experimentamos a Cristo como nuestra mayor satisfacción. ¿Qué es el vivir para Pablo? El vivir para Pablo no significa simplemente comer, beber, dormir, levantarse, trabajar, tener salud. ¿No dicen nuestros padres? No, lo importante es tener salud, porque uno con salud, si tiene salud, lo tiene todo. Visité a una pareja de cristianos, ellos tenían un hijo, se apartó, y él dijo que salía ¿cómo es que? Tienen grupo de motos, iban por el lago, y entonces se estaba colocando la chaqueta, y pues él sufre de mucho calor, y digo, uy, usted con esa chaqueta, y con ese calor que mantiene, me dijo, no, es para protegerme. Y le dije yo, bien, ¿y tu alma? Dijo, buena pregunta. No sé. Digo, no, tú sí sabes. Porque eso puede proteger de pronto tu cuerpo. Pero ¿y tu alma? ¿Qué es Cristo para nosotros, hermano? Claro que nos gusta vivir bien. Claro que nos gusta tener todo para pasear. ¿A quién no le gusta la salud? ¿Quién está contento con la enfermedad? Nadie. Nos molesta un dolor de rodilla, nos molesta una gripa, nos molesta una fiebre. Claro, es cierto. Pero esa visión de lo que sería vivir será muy conformista y vacía. Para Pablo es mucho más que eso. Se refiere a aquello para lo que vive y por lo que vive. Aquello sin lo cual su vida no tendría sentido ni significado. ¿Sabe cuántas personas en el mundo tienen todo eso y aún así están hartos de la vida? ¿Saben cuántas personas tienen mucho más dinero que todos reunidos aquí?
y están hartos de la vida. ¿Saben cuántas personas tienen una salud mejor que la de muchos aquí? Empezando por mí. Y están hartos de la vida. Porque Cristo no es su esencia, porque Cristo no es la razón de su ser. Ahora reitero, eso es una lucha interna, hermanos. ¿Qué dice Pablo acerca de lo que es vivir? Que para él vivir es Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que sin importar la condición en la que se encuentre, toda exigencia que el apóstol hizo a la vida en Cristo quedó más que satisfecha. Pablo tenía intelecto, Cristo lo satisfizo. Pablo tenía afectos, sentimientos, Cristo lo satisfizo. Pablo tenía voluntad de hacer las cosas, Cristo lo satisfizo también. Pablo estaba completo en Cristo y estaba tan satisfecho en él que su vergüenza era no que perdiese ese buen nombre ante la sociedad, sino que Cristo no fuese magnificado en su vida. Si nos preguntamos, ¿cuál es su temor en circunstancias? No, pues que pase esto, o pierda esta familia, o me quede sin trabajo. ¿Cuál era el temor de Pablo? Que Cristo no fuese magnificado en su vivir. Como dije el texto ahorita, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí. Desde el mismo momento que Pablo conocía a Cristo, todo lo demás quedó atrás. Todo lo demás perdió significancia. El mundo también le fue crucificado a él. Recuerde lo que Pablo dice más adelante en el capítulo 3. Yo tenía todo para ser un gran hombre en este mundo. Pero cuando conocí a Cristo, todo eso se convirtió en estiércol. Ese fue su valor, estiércol. Para mí Cristo es todo. ¿Y sabe por qué debe ser así, hermanos? Aun cuando sí, claro, nos gusta disfrutar de esta vida, tener acceso a muchas cosas, pero al final el disfrute de esta vida es efímero. Termina. Cristo es eterno. Y cuando la glorificación venga, amados hermanos, aun cuando vamos a ver cosas tan bellamente inimaginables, hermano, todo eso hermoso que será restaurado, no es lo que va a captar nuestra atención, sino ¿quién? Cristo, nuestro Señor. Por esa razón el apóstol Pablo estaba tranquilo y gozoso aún en medio de la aflicción. Cuando experimentamos a Cristo como la mayor satisfacción en nuestra vida, aún nuestras aflicciones, en nuestras aflicciones el mundo verá que nuestro Dios no es una fuerza cósmica lejana, sino un Dios personal con el que podemos tener comunión. Verá que nuestro Dios no es una estatua muerta, clavada, impotente en un crucifijo, sino un potente y vivo Rey de reyes, lleno de gracia, de amor y justicia. Amados hermanos, por eso vivamos en Cristo, meditemos en Él, pidámosle a Dios que para que por su Espíritu, hermano, cada día Cristo sea magnificado en nuestro vivir. Y la segunda respuesta a esta pregunta es que Cristo es, para nosotros el vivir es Cristo, cuando usamos todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para que otros se encuentren el gozo de ver y saborear al más grande tesoro. ¿Cuál fue la primera? Experimentamos a Cristo como nuestra mayor satisfacción. Eso es vivir, eso es que nuestro vivir es Cristo. Y segundo, como dije, se desprende de esta primera parte. Cuando usamos todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza para que otros encuentren el gozo de ver y saborear el más grande tesoro. Es impresionante, ahorita leeremos al final algunos testimonios de cómo, aún estando en la muerte, llamaban a las personas a venir a Cristo. Note las afirmaciones de Pablo, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿no sé entonces qué escoger? Queda explícitamente claro que había un beneficio para Pablo en seguir con vida. ¿Cuál era? Trabajar para el Señor. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay mucha gente, bueno, hay cristianos que
están rodeados de muchas dificultades que si uno dice, ¿qué quisieras? ¿Seguir viviendo o morir? No, yo me quiero morir, ya estoy aburrido. Otros dicen, no, yo quiero que hablen porque, no, yo quiero conocer el mundo, quiero ver crecer a mis hijos, quiero ver esto, quiero ver lo otro, quiero ver por aquí. Quiero disfrutar de la vida. Mire, yo he hablado con jóvenes que me dicen, no, yo primero me quiero casar antes de irme con el Señor. ¿Para qué? Queda explícitamente claro cuál era el beneficio para Pablo en seguir con vida. La obra en este contexto es llevar el mensaje glorioso del Evangelio para salvación a los que no creen y para edificación de aquellos que por la gracia de Dios ya habían creído. Así que el beneficio era tan grande que se sentía inseguro de qué escoger. Seguir en la obra o morir y estar con Cristo. Versículo 24. Dice, note lo que dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No solamente dice que es beneficioso, es necesario por causa de seguir sirviendo al Señor. Versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo estaba convencido de que todavía le quedaba un poco de tiempo en la obra. Pablo deseaba permanecer por una razón, el provecho de los creyentes. Ese era su gozo. Esa era su satisfacción. Servir al Señor, vivir para el Señor. Cuando usamos toda nuestra mente, afectos, voluntad, bienes, esfuerzos, dones, aún nuestra propia vida para llevar las buenas nuevas al mundo, estamos mostrando que nuestro Cristo es mucho más hermoso y valioso que todas las riquezas y el honor del mundo. Se cuenta de un misionero que viajó a una tribu lejana para llevar el Evangelio. Después de un corto tiempo, el misionero fue víctima de una terrible enfermedad y murió. Un año después, llegó otro misionero a esa tribu, no sabía, sin saber que un año atrás, otro misionero había llevado el Evangelio a ese lugar. Y el misionero, al llegar, comienza a hablar de un maravilloso hombre que vivió hace 2000 años. Un hombre que, dice él, que siendo el más rico del mundo, dejó su trono, dejó todo para servir. Un hombre que se identificó con los afligidos, con los pobres. Un hombre que amó tanto a sus amigos que se entregó por ellos. Los nativos del lugar, con mucho entusiasmo, le dijeron, conocemos a ese hombre. Pero eso no fue hace 2000 años. Fue hace un año y él vivía con nosotros en la casa. Ellos se referían al misionero que había muerto. Pero, ¿qué es lo especial de esto, hermanos? Aquel gran misionero magnificó el nombre de Cristo, no solo con sus enseñanzas, sino también con ¿qué? Con su vida. Y eso surge una pregunta. ¿Qué pueden decir las personas que te rodean de tu vivir para Cristo? ¿Pudiesen decir esto mismo? Estás hablando de Cristo. Yo conozco a alguien que es así también como él. ¿Pueden decir lo mismo las personas de nosotros? ¿Realmente podemos decir que Cristo está siendo magnificado por nosotros en nuestra vida? ¿Por lo que hablamos? ¿Por lo que hacemos? Es una pregunta, hermano, que debe confrontar nuestras almas. Y sobre todo si tal vez no llegaremos a este tercer punto al cual vamos a entrar. Sin embargo, algo va a tocar en nuestra vida, que es lo que significa magnificar a Cristo por muerte. Ya entendemos que el nombre de Cristo puede y debe ser magnificado por vida, es decir, por nuestra forma de actuar ante los demás, por la forma en cómo Cristo satisface nuestro ser. Y debido a eso lo mostramos, lo damos a conocer. Pero ¿no hace la muerte imposible el magnificar el nombre de Cristo? Es decir, ¿podemos mostrar el valor de Cristo en nuestra muerte? Y la respuesta es sí. Pablo lo dice y debe ser que sí es así. Claro que se puede. El apóstol Pablo esperaba y anhelaba que Cristo también fuese magnificado en él, aún por su muerte. Recordemos que aunque Pablo estaba encarcelado, era el objeto de burla de sus enemigos, no había razón para no magnificar a Cristo.
Pues fuese cual fuese la condición, su veredicto, lo que fuese a pasar, Cristo seguía siendo exaltado en él. Por lo que, obviamente, eso lo hacía a él un más que vencedor, pero la razón estaba en lo primero. Vivía para Cristo. Cristo estaba en él. Si estaba libre, daría gloria a Dios. Si estaba preso, también. Si estás con salud, das gloria a Dios. Y si estás enfermo. Si hay momentos de gran bendición, de gran bonanza, si todo marcha, como se dice, a flor de piel, das gloria a Dios. Pero si todo está adverso, si todo está gris, si todo está oscuro, ¿acaso no daremos gloria a Cristo ahí con nuestra vida? No había manera de destruir el gozo que había en Pablo. Era un gozo indestructible. No había razón para estar avergonzado. Bien sabía el apóstol Pablo que si moría en prisión, Cristo también sería magnificado. Observe lo que en Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. Lo que explícitamente el Señor le dice a Pablo. Hermana Leonor, toque a la hermana que está a su lado. Eso. Dele un abracito y anímela. Dice el versículo, Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. Note. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. Cristo le habla a Pedro. De cierto te digo. Ese de cierto es, mire, lo que le voy a decir es ciertísimo. Es más, se lo prometo que así será. Que así es. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. 35 años más tarde, la historia dice que esa misma persona que glorificaría a Cristo con su muerte fue crucificada de cabeza en Roma por su propia petición, porque según él era indigno de ser crucificado de la misma forma en que su Señor. Habiendo entonces considerado que sí es posible magnificar el nombre de Dios con nuestra muerte, la pregunta siguiente es esta: ¿cómo podemos morir de tal manera que sea la magnitud del valor de Cristo, que sea vista la magnitud del valor de Cristo, que Cristo sea magnificado? Y la respuesta a esta pregunta está en nuestro pasaje de estudio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo es mi vivir, mi morir dará gloria al Señor. Ahora, voy a hablar obviamente de los mártires, pero no se necesita solamente ser mártir para magnificar a Cristo con mi muerte, porque el asunto es que tal vez yo no voy a ser mártir, o no sabemos, pero si al final moriré de enfermedad o de muerte natural y duraremos 90, 100 años, la pregunta es, ¿hasta el final de mis días mi vivir será Cristo? En mi lecho de muerte, si es por enfermedad, ahí mi vivir será Cristo. Muchos en su lecho de muerte reniegan del Señor por el estado que está. Pero muchos en su lecho de muerte, debido a que su vivir fue Cristo, a pesar del dolor de su cuerpo, no habían más que palabras de honra y gloria para Dios en Cristo. Hemos de entonces terminar la vida renegando lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra economía. O hemos de mostrarle a las personas que aún en medio de los momentos más difíciles, sea económicos o físicos por la salud, Cristo puede ser honrado. Hermano, el evangelicalismo que nos rodea no hace sino decir, mire,
Crean en Cristo porque Él me hizo el milagro. Eso es lo que dice el evangelicalismo hoy en día. Mire, crean en Cristo porque Él me hizo millonario. Porque Él, no sé, le dio un trabajo a mi familia, algo así. O porque Él me dio la salud. Esas personas, cuando todo se pone en su contra, cuando la enfermedad vuelve y ya no se va, entran en un conflicto interno porque siempre han creído que la forma en magnificar a Cristo es si Él les da todo lo que su caprichoso corazón desea. O lo que simplemente su corazón desea. Pero si realmente Cristo es nuestro vivir, hay una seguridad de que si estoy bien, doy gloria al Señor. Pero si todo está patas arriba, como se dice coloquialmente, Cristo será mi Señor. Cristo será glorificado. Cristo será magnificado. ¿Qué dice Pablo acerca del morir? Que para él es ¿qué? Ganancia. Eso es absurdo, pensará alguien. ¿Cómo puede la muerte ser ganancia? Y esa pregunta surge porque el hombre natural tiene serios problemas a la hora de pensar en la muerte. Algunos incluso ni siquiera quieren pensar en ella. O algunos creen, en el peor de los casos, que simplemente se mueren y ya no pasa nada más, se vuelven polvo de estrellas. Pero esto es porque a la verdad hay un cierto temor a lo desconocido en todo corazón humano. Pero la realidad es que la muerte es una amenaza para ellos. Su tesoro está en este mundo y por ende su corazón también. Y la muerte amenaza con quitarle lo que ellos más atesoran. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Por qué las huacas? Por eso mismo. El hombre siempre ha sido codicioso. ¿Y qué decían? Yo me voy, pero lo mío se va conmigo. Y ellos creían que iban a resucitar o iban a aparecer en un mundo más celestial y con todas sus riquezas. Me imagino el crujir de dientes al momento de que sus conciencias se despertaron. Y después más adelante acá otro igual de codicioso. ¡Wow! Encontré una huaca, ahora sí se arregló mi vida. Pero la vida va pasando. Pero no es así en el caso del apóstol Pablo y no debe ser así en el caso de ningún creyente. El tesoro de Pablo no estaba en este mundo, el tesoro era Cristo mismo. Bueno, Cristo mismo habló acerca de ello. No hagan tesoros en la tierra. Hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde nada se los va a quitar. Por lo que Pablo entonces veía la muerte no veía la muerte como la frustración de su vida, sino como la ocasión de un logro más. Cuando experimentamos la muerte como ganancia, o cuando esa es nuestra convicción, porque estamos en Cristo, estamos exaltando al Señor. Porque estamos diciendo al mundo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Mis hermanos, si tu tesoro es Cristo, nada ni nadie te lo va a quitar. Ni siquiera la muerte, es lo que dice la palabra. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera la muerte lo va a hacer, porque en Cristo somos más que vencedores. Ahora, algunos tal vez puedan decir, pero eso es una teoría, es bonito. ¿Pero qué es la práctica? Es decir, ¿cómo puede la muerte ser experimentada? ¿Quién nos demuestra eso? Mire, pudiese quedarme aquí toda la tarde haciendo recuentos históricos de lo que libros han registrado como testimonio de los mártires. Solo le voy a decir algunos. Año 34, después de Cristo. El joven diácono de la iglesia primitiva, Esteban, era arrastrado fuera de la ciudad para ser apedreado por causa de su fe. Y mientras era golpeado por piedras en su cabeza, aún así podía, según el testimonio, contemplar la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Año 66,
después de Cristo obviamente, el apóstol Andrés fue crucificado transversalmente en Edesa por causa de Cristo. Después de 3 días colgado allí sin morir, los creyentes pidieron al gobernador que bajase a Andrés, que lo bajase y lo entregase a ellos. Ante tales palabras, el apóstol Andrés exclamó: oh Señor, no permitas que tu siervo, el que cuelga en esta cruz por causa de tu nombre, sea liberado para vivir entre los hombres. Por favor, recíbeme, oh mi Señor. A ti he conocido, a ti he amado, a ti me aferro, a ti deseo ver, y es en ti que soy lo que soy. Y entonces falleció. Año 70. El apóstol Bartolomé fue azotado y crucificado en la India por causa de su fe. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras ante las amenazas del rey de aquel lugar? Puedes estar seguro de que nunca sacrificaré a un ídolo. Prefiero sellar mi testimonio con mi propia sangre que llevar a cabo el menor acto en contra de mi fe y mi conciencia. Fue azotado y crucificado por ello. Año 168. El anciano Policarpo, discípulo de Juan, el apóstol, fue llevado a la hoguera por confesar públicamente a Cristo. Y antes de morir, sus palabras fueron: oh Padre, te doy gracias por haberme llamado a estar aquí en este día. Y me has considerado digno de ocupar mi lugar entre los santos mártires. De las muchas palabras que dijo. Año 249. Un grupo de jovencitas adolescentes, cristianas, fueron llevadas al Coliseo para ser devoradas por las fieras por causa de la fe en Cristo. Y mientras los afilados colmillos de aquellas fieras desgarraban su carne, su dulce e imponente cántico se elevaba ante el estadio romano, y con claridad y gran belleza las personas oían ese cántico: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Claramente el estadio escuchaba este cántico de ellas. Corramos un poco más, año 1551. Walter Milne fue llevado a la hoguera en Escocia por causa de rehusarse de negar a Cristo, y mientras su carne se consumía por el fuego, exclamó: de Cristo he recibido esta vida y estoy dispuesto a ofrecerla para su gloria. 1956, Jim Elliot, misionero que fue a los indios Aucas en Ecuador, fue asesinado por aquellos aborígenes por causa de Cristo. Pero antes de morir, sus palabras más conocidas fueron estas: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener, refiriéndose a su vida, con tal de ganar lo que no puede perder, que es estar con Cristo. 1970, una familia cristiana, la familia In, fue sentenciada a muerte en Camboya por causa de la fe en Cristo Jesús. El padre le dijo a su hijo menor, quien estaba asustado: hijo mío, piensa, ¿se podrá comparar algunos días más en esta vida con el unirte a tu familia alrededor de esta tumba y ser libre por siempre en el paraíso? Lo cual abrazó a su hijo y murieron por causa de Cristo. Siglo XXI ya. Un hermano falleció en un hospital de investigación en Washington a causa de una enfermedad llamada anemia plástica. Días antes de morir se le preguntó: ¿crees que estás listo para morir? Y él respondió: soy como un barco que ha estado por mucho tiempo en construcción y ya está listo para zarpar y encontrarse con su Señor. No fue mártir, pero en su vida al vivir fue Cristo, y ahora su muerte estaba haciendo ganancia. Locos, dirá alguien, esas personas están locas. Sí, locos por Cristo, que estaban diciendo que con su vida y con su muerte Él era su tesoro, que Cristo había satisfacido sus almas más que cualquier otra cosa que el mundo les pudiese ofrecer, y ni siquiera la muerte se los podía quitar. La muerte les arrebató a sus familias. La muerte les evitó de cumplir muchas metas, sí. Pero aún así, con todo y todo, su muerte era ¿qué? Ganancia. Porque la muerte significa para ellos estar siempre con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Por la gracia de Dios, los creyentes hemos encontrado en Cristo, mis hermanos, el tesoro de nuestras almas. Él es quien debe ser así, satisface lo más profundo de nuestro corazón, y esa debe ser nuestra oración. Por eso, hermanos, predicamos para que los demás también puedan ver y saborear la gloria de ese tesoro. Amados hermanos, la forma en que vivimos y la forma en que morimos muestra al mundo el valor de Dios para nuestras vidas. Por eso, en cuanto a aplicaciones, primero que todo, hermano, oremos para que Cristo realmente sea nuestra satisfacción. Yo no sé, eso lo conoce, el corazón lo conoce el Señor. Y por mucho que tú quieras alardear, no, Dios conoce mi corazón. Bueno, eso debe hacernos temer, hermano. Porque si realmente tú tienes convicción de que Cristo conoce tu corazón, entonces sabe qué hay en tu corazón en este momento. Oremos, hermanos, para que Cristo sea el mayor tesoro de nuestras vidas. Pero también oremos por nuestros hermanos en dificultades, por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Pero oremos también por nuestros hermanos aquí alrededor que luchan constantemente con muchas adversidades, enfermedades, economía, la presión del pecado, en fin. Oremos para que el Espíritu Santo los capacite para glorificar a Cristo en vida y en muerte. Pero debemos tener en cuenta como aplicación, hermano, que el éxito del creyente no es la forma, no es la salud o lo material que tenga, sino la forma en cómo se lleva a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Cómo vive y cómo hace para el Señor. Porque es mejor estar con Cristo. Por eso, hermanos, aprovechemos el tiempo. Los días son malos, dice la palabra. Pero mientras el Señor esté de nuestro lado, nuestras vidas serán llevadas para Él. Por eso, ponga en orden sus prioridades, hermanos. Ponga en orden sus prioridades. Observe, medite, reflexione en su vida cristiana y responda, ¿es Dios mi prioridad? ¿Es su obra mi prioridad? ¿Es su palabra? ¿Es la vida espiritual? ¿Es el cristianismo su prioridad? Y obviamente existen prioridades en nuestra vida, pero por encima de todas está Dios y nuestra vida con Él, hermano. Recuerde que el cristianismo no solamente cuánto usted conoce, sino cómo usted vive. Obviamente para vivir necesita conocimiento. Pero sabiduría es aplicar, vivir el conocimiento que ha llegado a mi vida. Y respecto a los puntos tratados, hermanos, recuerden dos cosas. Que la forma en que vivimos muestra al mundo el valor de la gloria de Cristo en su vida. Cuando el deleite en Dios nos mueve a desprendernos de nuestras posesiones para aliviar el sufrimiento de los demás, mostramos al mundo que Dios es un Dios generoso, lleno de gracia y misericordia. Cuando el deleite de Dios nos mueve a perdonar, mostramos al mundo que tenemos a un Dios que se deleita en perdonar. Cuando el deleite en Dios nos mueve a arriesgar nuestras vidas para llevar el evangelio a otros, mostramos al mundo que Dios vale más que nuestra propia vida. Que el Señor sea tu deleite, mi hermano. Y segundo, la forma en que morimos muestra al mundo el valor de la gloria de Cristo. Cristo murió para darte vida y la vida no es más que estar con Él, la cual es una vida eterna. Pero mis hermanos, si algún día vas a ser mártir por causa de Cristo, la esencia de eso será en la forma en cómo viviste. Pero si nunca vas a ser mártir y vas a morir naturalmente o por accidente o de manera natural, que hasta el día de tu muerte, hermano, tu vivir va a hacer que esa muerte haya sido para la gloria del Señor. A los no creyentes surge una pregunta. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Porque Cristo lo dijo, donde esté el tesoro de tu vida, ahí estará tu corazón. Y si tu tesoro está en el mundo, tu tesoro se perderá. Tu corazón se perderá con ese tesoro. Por eso, ante eso mi llamado es que corras a Cristo,
que vayas al Señor y puedas suplicar con todas tus fuerzas que Jesucristo se convierta en el mayor tesoro de tu vida. Es lo que te va a sacar de la podredumbre de este mundo. Es lo que te va a liberar, mi amigo no creyente, de las frustraciones de esta vida. Es lo que te va a ayudar a no dejarte ir por las corrientes de este mundo, la cual lo único que van a hacer es intentar ahogarte, frustrarte, decepcionarte y no dejarte absolutamente nada. Por eso conviértete a Cristo, entrégate al Señor y recíbelo como tu mayor tesoro y puedes acceder a Él como el pan de vida y como esa fuente de agua que salta para vida eterna. Mi llamado es: no desperdicies tu vida en este mundo, ríndete al Señor, corre a Él. Oremos a nuestro Dios, mis hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias por tu gran bondad y misericordia. Gracias por concedernos estar aquí, estar delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que ella corre y sea glorificada en nuestras vidas y que cumpla el propósito por el cual la has enviado, Señor. Para confrontar, para amonestar, pero también para consolar, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos cada día, porque tenemos un reto, que el vivir sea Cristo, para que así entonces el morir sea ganancia, Señor. Según el título de este sermón que fue expuesto, bendito Dios, donde el anhelo del creyente es magnificar a Cristo de principio a fin, se asume entonces que ese debe ser, por ser nosotros creyentes, nuestro anhelo. Y ante nuestra debilidad espiritual, ante nuestra humanidad tan endeble, esa es nuestra súplica, Señor. Que esto sea mi anhelo. O como mencionábamos en el sermón, que este sea mi ardiente anhelo. Magnificar a Cristo de principio a fin. Que sea el ardiente anhelo de los más niños, desde el más niño hasta el más anciano en esta congregación. Desde el más nuevo hasta el más antiguo, Señor. Y que sea el ardiente anhelo de aquellos que hoy no te conocen. Y que quieras tú, Señor, tocar el corazón de ellos, traerlos a tu redil, Señor. Y para ellos también Cristo, tu Hijo, sea el vivir, para que así entonces aquel morir algún día termine siendo ganancia. Gracias te damos, Señor. Lleva en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, guárdalos de todo mal, de todo peligro y permíteles llegar sanos y salvos a sus hogares, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas.